Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciado. Bien, gracias. Buenas tardes, Liz. Bueno, cámaras por favor para dar inicio. Bueno, qué gusto saludarlos. Vamos a empezar nuevamente el día de hoy. Nos quedamos el último día hablando de que vamos a conocer todo lo relacionado a los auxiliares del comercio. Quiero que empecemos recordando qué significa la palabra auxiliar. ¿Alguien me puede decir? A ver, Marjorie, ¿qué es para usted la palabra auxiliar? Tal vez una persona que va a, no sé, que realiza tal vez alguna función como de apoyo. Ok, Mauro Josué, para usted. Buenas tardes, licenciado. Pues, como lo dice auxiliar, es el auxilio de alguien, licenciado. Un ejemplo. Los asistentes, se podría decir. Muy bien. ¿Y del comercio, Cintia Gabriela? Buenas tardes, licenciado. El comercio es una actividad que consiste en lucrar. Entonces, ¿qué significa la palabra compuesta auxiliar del comercio?
Lara Verónica, para usted, ¿qué es un auxiliar del comercio? Como que dijeron sus compañeros. Es la persona intermediaria entre el comerciante y el consumidor. La persona intermediaria. No, porque ese podría ser un comerciante que se dedique a la intermediación. Que actúa como intermediaria entre tal vez la oferta y la demanda. ¿Qué es oferta y qué es demanda? Oferta es un producto que se vende y que se pone a buen precio, y demanda es que los consumidores la quieran más por el precio o por la calidad. Luis David. Sí, licenciado. Los auxiliares del comercio son unas personas que coadyuvan para realizar las transacciones comerciales. Muy bien, son los ayudantes del comerciante. Y todos conocen a Dionisio Gutiérrez, ¿sí? Dionisio Gutiérrez en Guatemala llega a ser muy famoso en virtud de que él, pues, es dueño de una de las empresas o accionista o pertenece a la junta directiva o al consejo de administración, aparte de ser dueño de alguna de las sociedades y empresas más grandes de Guatemala. Dígase de ellos, Molinos Modernos. ¿Han escuchado de Molinos Modernos? ¿Sí? ¿Han escuchado de Pollo Campero? ¿Han escuchado de Pollo Granjero? No sé si voy a errar en ello, pero creo que también de Grupo Spectrum, los que construyen edificios. ¿Sí? Entonces, si Dionisio Gutiérrez, como dueño, comerciante legalmente inscrito, en el caso hipotético que aún sea o esté inscrito como comerciante, y socio de una persona jurídica de alguno de estos comercios que he mencionado, imagínense que él fuera, primero, el que va a sembrar el trigo para la harina de Molinos Modernos. Ya que está sembrada, tiene que ir a cosechar, a levantar la cosecha de todo lo que sembró. Ya que está cosechada, tiene que meter él todo lo relacionado a la producción de la harina, todo el proceso industrial, empacamiento, y después del empacamiento, la distribución y comercialización. ¿Podría hacerlo él todo como comerciante? Tal vez sí lo pudiera hacer si tuviera los medios necesarios para realizar todas las acciones que sean necesarias. Sin embargo, puede apoyarse por otras entidades u otras, en este sentido, personas jurídicas que lo pueden apoyar. Así, dígame, una persona jurídica que lo puede apoyar. Alguna sociedad alguna sociedad que tenga una empresa destinada a la logística, como por ejemplo Cargo Expreso. Ok, para distribución, va. Ahora veamos nuevamente, Dionisio Gutiérrez, persona pues muy prominente en el sentido de los negocios, es dueña de Pollo Campero. Él tiene que ir todos los días a darle comer a los pollitos, ¿sí? A cultivar, a crecer el pollo. Cuando el pollo, los pollos que el día que le da a crecer a las nuevas especies que está creciendo, valga la redundancia, tiene que matarlas. Y así todo el proceso hasta que ustedes reciben en el restaurante Pollo Campero su plato en la mesa. Él podría hacer cada uno de esos pasos. ¿Será materialmente posible que él como comerciante pueda dedicarse absolutamente a toda su actividad comercial? No, licenciado. No es posible, es imposible. Por eso, el Código de Comercio nos establece a los auxiliares del comercio, que no son más que la ayuda del comerciante para diversas operaciones o actuaciones dentro de la actividad comercial o mercantil. Solo dar ingreso a otros sus compañeros.
Los auxiliares del comercio son dependientes, factores, agentes de comercio, corredores y comisionistas. Más de algún momento tuvieron que tener algún tipo de interacción o relación con alguien de ellos, aunque en la práctica, en la realidad, no tengan este tipo de nombres. Señores, les reitero, cámaras. ¿Ya? Por favor. Entonces, el primero que vamos a ver son los dependientes. ¿A quién de ustedes acá alguna vez les han dicho que si son o no dependientes de sus padres? O los que tienen hijos les han dado el discurso de que ellos dependen de ustedes, a los que sean padres de acá. ¿Qué es depender? Depender de otra persona, licenciado. Muy bien. Los dependientes son aquellos que van a depender del comerciante individual o bien del comerciante social para la realización de las actividades comerciales. Pregunto, ¿todos han visto al chino de la tienda? Y la tienda se llama La Bendición 6, la que está cerca de su casa. Eso quiere decir que el mismo comerciante que está registrado en el registro mercantil tiene 5 o más tiendas para que esa sea nominada La Bendición 6. Estoy pensando en un ejemplo hipotético de un comerciante que tenga diversas tiendas de barrio, ¿sí? ¿Quién es ahí el comerciante? ¿El chino de la tienda o el dueño, quien está debidamente registrado y le provee todos los materiales e insumos al chino de la tienda para que haga su labor de vender en la tienda de barrio? El comerciante es el dueño de la tienda, Lick. El comerciante es el dueño de la tienda. Muy bien. Entonces, el dependiente, ¿quién va a ser? El que atiende la tienda. ¿Sí? ¿Han visto que en Pollo Campero hay un montón de personas que tienen una función de cajero, otras de mesero, otras de limpieza? ¿Sí? Ellos se conocen como dependientes del comercio, porque ellos son los que van a tener una actividad específica dentro de la empresa y representan en nombre del propietario a la empresa, a la sociedad o al comerciante frente al público. También se les conoce como la atención al público. Y esos son los dependientes. ¿Quién me da un ejemplo de un dependiente del comercio? El personal de las empresas de telefonía que están ahí en las distintas comercios, digamos, lugares donde uno va a solicitar servicios. Aquellos jetones que sientes ahí, espere su turno. Esos mismos. Muy bien. En un banco, ¿quiénes serían los dependientes? Los receptores, las secretarias, los que Los tienen. receptores pagaderos, muy bien, o el receptor cobrador, la secretaria. ¿Podría ser un dependiente el seguridad que le abre a usted la puerta y que le dice no puede entrar con teléfono? Pienso que no, Lick. No. Sí, licenciado. Ellos no podrían hacer la misma actividad, solo que para su patrono, que es la empresa de seguridad, que es el comerciante de seguridad. En ese sentido, sí. Esto está regulado en el artículo 273 del Código de Comercio, ¿ya? Y aquí quiero que lo englobemos a aquellas personas que frente al consumidor o al cliente van a ser los que le den esa atención.
¿A ustedes los han llamado alguna vez para ofrecerles alguna tarjeta de crédito? Ellos son dependientes de los auxiliares de la banca. ¿Se recuerdan que hay una actividad que nos establece que el comerciante es el auxiliar de la banca? Ellos son dependientes de los auxiliares de la banca. ¿Me di a entender hasta acá? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Que vamos a ver como auxiliar del comercio es el factor. ¿Ya? ¿Y quién es el factor? El factor tiene una característica muy necesaria y relevante. Quiero que la van a leer. Artículo 263. Dania Lucrecia, léame el artículo, por favor. Con mucho gusto, Lick, enseguida lo busco. Indicó 263. Así es. Dice, factores. Son factores quienes, sin ser comerciantes, tienen la dirección de una empresa o de un establecimiento. Muy bien. Sin ser comerciantes. Subrayen esa palabra, por favor. Entonces, los factores van a dirigir el establecimiento, la empresa, ¿ya? E inclusive podrían dirigir hasta la sociedad sin estar inscritos como comerciantes. Ellos se inscriben como auxiliares del comercio. ¿Me voy a entender con ellos? Alguien que me dé un ejemplo de quién puede ser un factor. ¿Algún gerente? Muy bien, ¿quién más? ¿Representante legal? Muy bien, ¿quién más? Un director de operaciones podría ser. Sí, si tiene a cargo la empresa. ¿Quién más? ¿Un mandatario podría ser, licenciado? No, el mandatario lo que realiza es una gestión específica. Ahora, el mandatario al cual le den todas las funciones para el giro de la dirección, sí podría ser, ¿ya? Pero el mandato realmente es para una gestión en específico. Por ejemplo, puede tener un mandato general para poder realizar revisión a los libros de contabilidad, por poner un ejemplo, ¿sí? De la sociedad mercantil. Pero eso no le da derecho de tener la dirección, porque como lo establece la ley, los factores se deben de constituir por mandato con representación que otorga el comerciante, ¿ya? Por contrato de trabajo o por nombramiento. Entonces, para que una persona sea factor del comerciante, la única forma en la que se puede constituir o fungir bajo esa calidad es mandato, contrato laboral o nombramiento. ¿Sí? Mandato, yo otorgo un mandato para que tenga todas las facultades para dirigir la empresa. Yo doy un contrato laboral para que sea mi gerente, sea mi administrador, ¿sí? Sea mi gestor de calidad. Y puede ser también por nombramiento porque lo estoy contratando específicamente para la dirección de la empresa. Artículo 265. Vámonos ahora con los agentes del comercio.
Vámonos al artículo 280. Leslie y Ulisa, léame el artículo, por favor. Artículo 280. Agentes de comercio. Son agentes de comercio las personas que actúen de modo permanente en relación con uno o varios principales, promoviendo contratos mercantiles o celebrándolos en nombre y por cuenta de aquellos. Los agentes de comercio pueden ser: 1. Dependientes. Si actúan por orden y cuenta del principal, forman parte de su empresa y están ligados a este por una relación de carácter laboral. Y 2. Independientes. Se actúan por medio de su propia empresa y están ligados con el principal por un contrato mercantil, contrato de agencia. Los agentes de comercio independientes también podrán celebrar contratos mercantiles por cuenta propia para vender, distribuir, promocionar o colocar bienes o servicios en el territorio nacional cuando así lo haya convenido con el principal. Son distribuidores o representantes quienes por cuenta propia venden, distribuyen, promueven, expenden o colocan bienes o servicios de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, llamada principal, a quienes están ligados por un contrato de distribución o representación. Las disposiciones de este capítulo regirán la actividad de otros agentes que se dediquen a colocar seguros, contratos de capitalización, de ahorro y préstamo y similares, salvo lo dispuesto en leyes especiales. Por el contrario, las disposiciones de este capítulo no serán aplicables a contratos o relaciones de licencias de uso o usufructo, de propiedad industrial e intelectual y de franquicias comerciales. Muchas gracias. Consulto. ¿Qué entienden ustedes por agente de comercio de lo que nos acaba de leer Leslie? Licenciado, ¿por casualidad pudiera ser un gestor tributario? Un gestor tributario. Explíqueme la función del gestor tributario. Tengo entendido de que realiza las gestiones internas con relación a la SAT para que, al menos lo que yo he podido ver, de que pueda ingresar mercadería, así como pueda salir del país. En temas de importación y exportación con las diferentes entidades que lo puedan subcontratar. Bueno, podría llegar a ser. Primero, los agentes pueden ser de dos maneras. De forma dependiente, o sea que va a necesitar a un principal, y de forma independiente, ¿sí? Cuando hablemos siempre de forma dependiente, recuérdense que para ser dependiente siempre va a tener una relación contractual, siempre. Cualquier persona que sea dependiente de un comerciante debe de tener una relación contractual, porque en el contrato el dependiente automáticamente le está dando la exclusividad al principal. Cuando les hablo de principal en estos ejemplos de los auxiliares es el comerciante, ¿ya? Siempre que les diga principal me estoy refiriendo a comerciante. Entonces, el principal con un agente de comercio dependiente va a tener una relación contractual. Me dice Luis David, un gestor tributario. Va. Pero ¿en qué función podría ser el gestor tributario? Ustedes han visto que hay una marca que se encarga de la importación de productos y muchas veces sale en Facebook, no sé si todavía existe, pero antes a mí me salía mucho cuando ustedes querían traer algo de afuera, Amazon, eBay o cualquiera de estas páginas, y la marca que se miraba era llamada Aeropostal, ¿sí? Uno a veces se metía y quería comprar algo en Amazon y estaba pactado en Google de que ustedes cuando querían buscar Amazon, la primera opción, porque ellos así lo pagaban, aparecía Aeropostal, envíos hacia Guatemala, ¿ya? Él, como Aeropostal, ¿sí? Podía llegar a ser un agente dependiente, por ejemplo, de Multirepuestos, sociedad anónima, lo podía hacer. Pero él, siendo un agente dependiente de la sociedad anónima Multirepuestos,
únicamente podía importar y exportar para multirepuestos, ¿sí? Porque su contrato de agencia le daba la exclusividad a su principal, que sería Multirepuestos Sociedad Anónima. Caso contrario, que fuera un agente independiente, él trabaja con diversos principales, brindándoles el servicio, en este caso, de gestor tributario. No sé si me voy a entender con eso. Entonces, él va a trabajar como agente, según lo que nos dio el ejemplo David, de la realización de todos sus trámites aduaneros, ya sea de forma dependiente para una sola o para un solo principal o para diversos principales. Ojo, eso no es ser comisionista. Esa es otra figura del auxiliar del comercio, ¿ya? Aquí él se dedica como una persona, ¿ya? A auxiliar, a poder gestar todo lo relacionado a la tributación de ingreso y egreso de productos a Guatemala. De esa forma sí podría ser su ejemplo, Luis. Otra forma es, ¿han visto ustedes la marca P&G? Que viene atrás de Colgate, que viene atrás de Palmolive, ¿ya? Ellos suelen ser agentes independientes instalados en diversos países que importan y exportan productos de diversos comerciantes. Porque si bien es cierto, la distribuidora es P&G, pero no es la productora como tal de todas las marcas, sino que por un contrato de exclusividad, las marcas le han dado la distribución exclusiva para diversas áreas del planeta a P&G. Por eso ven ustedes el símbolo atrás de los productos. No es de que ellos sean los creadores, ellos solo son los distribuidores. Ese es un agente dependiente. Ahora, un agente independiente es el que no tiene ninguna relación contractual solamente con un principal para darle exclusividad, sino que realiza su auxilio de comercio para quien lo necesite. ¿Me voy a entender con ello? Sí, María. Licenciado, buenas tardes. Una consulta. ¿Estos agentes independientes lo realizan con nombre propio? Sí, lo realizan con su propia marca, su propio nombre, y es responsabilidad de ellos. Ahora, todo lo que realiza el agente dependiente afecta directamente al principal y compromete directamente al principal. ¿Ya? Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna duda? Les voy a dar otro ejemplo más sencillo y tal vez más diario. Ustedes han visto que todos conocen Semaco, ¿sí? Y se han dado cuenta que Semaco vende, por ejemplo, productos de una marca que se llama Viva. Son casi siempre los que están en oferta, ¿sí? Y Viva tiene productos que cajas plásticas, es como el Zully de Pais o de Hiperpais en su momento, que ahora es Walmart. Así es el producto Viva. No es malo, pero no es de una marca reconocida, ¿ya? Pero así como venden Viva productos, también venden productos de Guateplast. ¿Han visto? ¿Sí? En productos plásticos. Hay cajas que son marca Viva, hay cajas que son marca Guateplast, y hay marcas, por ejemplo, hay otra que se llama Starlight, si no estoy mal, ¿ya? Entonces, Semaco actúa como un como un agente independiente para comercializar los diversos productos de estas marcas. ¿Sí? Mientras que si fuera un agente dependiente, este solo vendería productos Viva. Entonces ustedes no encontrarían otra marca, ya, para cajas plásticas o productos plásticos que no sea Viva.
¿Sí? O veamos los call centers. Los call centers pueden ser agentes, sí, pueden celebrar contratos comerciales para la prestación del servicio que ellos tienen. Entonces, vemos que un call center le da el servicio al cliente a Domino's Pizza. Otro le da el servicio a Simán. O sea, el mismo call center le da servicio a Simán. Otro le va a dar servicio a Pollo Campero. ¿Ya? Ellos se encargan de celebrar y conseguir contratos para el principal y con un compromiso directo si es dependiente, y si es independiente actúan en nombre propio. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto, señores? Vámonos ahora a ver lo relacionado con los corredores. Bueno, antes de eso, artículo 283, por favor, léamelo, Dulce. 283. Agente, distribuidor o representante exclusivo. El principal puede velarse simultáneamente de varios agentes, distribuidores o representantes en la misma zona y para el mismo ramo de actividad, salvo cuando se les hubiera otorgado por contrato la calidad de agentes distribuidores o representaciones exclusivos para una zona determinada. Va. Lo que les hablaba, a ver, ¿todos han comido alguna vez en su vida algún dulce o postre miniatura de Cadbury Adams? ¿Lo saben? ¿Saben qué es Cadbury Adams? Chiclets. Chiclets. ¿Cuál otro? Creo que el Trident. Trident. ¿Cuál otro? Bueno, creo que manejan Oreo, Chips Ahoy, una variedad. Ojo, depende. A eso voy. ¿Ustedes se recuerdan de los chocolates Mr. Big? Que eran unas babosadas así amarillas, largas, que eran como la imitación de los Toblerón. ¿Sí? ¿Se recuerdan que existe Clorets? Maxer. ¿Sí? Sí. Todos estos productos pertenecen a la producción de Cadbury Adams. Véanlo así. Cadbury Adams es el Willy Wonka real, si lo quieren poner de esa manera. Tenía toda la variedad de productos que eran dulces. Halls es de Cadbury Adams, Chiclets, Trident, Clorets. Va. Pero ustedes saben que hay una famosa bebida que se llama Dr. Pepper. ¿La han visto? Que es una bebida que fuera de tener la cola es caramelizada. Y en muchas partes del mundo la venden porque es como ese intermedio entre Pepsi Cola y Coca-Cola. ¿Sí? Entonces, para Latinoamérica, Cadbury Adams Latinoamérica es el representante exclusivo en distribución de Dr. Pepper. ¿Sí? Sin embargo, el producto en otras partes del mundo lo distribuye Coca-Cola. Y en otras partes del mundo lo distribuye Pepsi Cola. ¿Sí? Por las líneas de distribución que tienen ellos. Entonces, el principal ahí, ¿quién sería? Sería Cadbury Adams con su producto Dr. Pepper, que dependiendo a la zona donde va dirigida del mundo o al territorio, así va a ser su línea de distribución. ¿Ya? Ustedes saben que la cerveza, creo que es Corona. Sí, las Corona.
hay dos clases de corona. Están las coronitas y están las coronas grandes. Ya cambió, pero años atrás, les hablo, tipo año 2009 al 2012, en Guatemala, el distribuidor exclusivo de las cervezas Corona grandes era Pepsi Cola. Y de las coronitas era Cervecería Centroamericana, o sea, Cerveza Gallo. ¿Ya? ¿Hubieron dos productos con exclusividad de distribución en el mismo territorio? Sí. ¿Era el mismo producto? No, porque uno era Coronita y la otra era la Corona normal. ¿Ya? De igual forma, para Guatemala, creo que todavía sigue distribuyendo la cerveza Heineken, Cervecería Centroamericana o Cerveza Gallo, pero en otros lados del mundo la distribuye Budweiser. O al menos aquí en Latinoamérica. Cuando en Europa, Budweiser tiene su propia línea de distribución y ellos allá, perdón, cuando en Europa es Heineken, perdón, me estoy confundiendo, es Heineken. Heineken tiene su misma línea de distribución, pero también distribuyen Budweiser, la competencia. ¿Sí? Esa es la clase de negocios que puede tener el agente, tanto dependiente como independiente. Dependiente tiene un contrato, una relación contractual en la cual se establece dónde va a ejercer esa función de auxiliar del comercio. Mientras que independiente, él actúa en nombre propio, con su propia, ya sea sociedad o empresa, para realizar las gestiones. Continuemos, vamos a ver lo relativo a los corredores. Por favor, artículo 292. Sofía, léame el artículo, por favor. Sofía Letona. Giancarlo, léame el artículo, porfa. Con gusto, Lic. Artículo 292. Corredor. Es corredor el que en forma independiente y habitual se dedica a poner en contacto a los interesados en la conclusión de un negocio, sin estar ligado a ninguna de las partes por relaciones de colaboración, dependencia o representación. Sin embargo, los preceptos contenidos en este artículo no son aplicables a la actividad relacionada con la colocación de pólizas de seguros y fianzas que se normará por la legislación específica. Muy bien. María Gabriela. ¿Qué manda? ¿Qué entiende por corredor? Antes de que me conteste, por favor, no se les va a ocurrir. El que corre 5K, 10K y 21K. Ya pasó. Les juro. Ya, por favor. Dígame, María Gabriela, ¿qué entiende por corredor? Yo entiendo que es la persona que vende, es la persona como representante de una marca que lo puede vender cualquier... Ay, es que no sé cómo explicar. Tengo una idea, es como un corredor de seguro. Hagamos algo. Deme un ejemplo de lo que usted entiende. No me diga qué es para ¿qué entiende? O denme un ejemplo. Un ejemplo podría ser un corredor de seguros, que puede vender un seguro, pero tiene la libertad de venderlo con cualquier aseguradora. Muy bien. También, Obed. Voy a empezar con el ejemplo de María Gabriela. Ustedes han visto
que de repente se hizo un meme en TikTok donde aparecían los Mexicans White o los White Mexicans diciendo, ¿cuánto generaste este mes? Y decían, yo vendí o generé, no sé, X cantidad de plata. Y porque vendí 3 proyectos que ellos se dedican en ese entonces, y no sé si se dirán, pero ellos se dedicaban a la venta de bienes inmuebles. Entonces se conocían como corredores de bienes raíces. El corredor de bienes raíces no es más que la persona que de forma independiente y habitual, ojo, ahorita voy a hacer hincapié porque habitual, de forma independiente y habitual, se dedica a una actividad, ¿sí? Que consiste en poner en contacto a alguien que quiere comercializar un bien, un servicio o un producto con alguien que lo quiere consumir. ¿Por qué independiente y habitual? Porque el corredor suele no tener una relación contractual. Cuando hablemos en el comercio de independiente es porque no hay un vínculo contractual que lo ata a una exclusividad de una sola persona. ¿Sí? Entonces, los corredores de bienes raíces son aquellas personas que se dedican a vender casas sin un contrato laboral. ¿Sí? De forma habitual. No es lo mismo que venga Ingrid Suset a ofrecerles hoy su casa que está en venta a cualquiera de ustedes 96 que están conectados en la clase, a que Ingrid Suset todos los días tenga una cartera de diversos bienes inmuebles que está poniendo en venta. Eso es la habitualidad, es su profesión. Ella no tiene como tal con Spectrum un contrato para vender apartamentos, pero sí sabe que hay un apartamento de Spectrum que se vende y lo logra vender y ahí genera su ingreso o su ganancia por su acción de corredor. Otro ejemplo, los corredores de bolsa. Ellos reciben plata y la invierten en diversos fondos para comprar en corto, vender en corto o hacer estas operaciones bursátiles. ¿Sí? Obed me ponía el ejemplo, la película del Lobo de Wall Street, ¿la vieron? Donde sale Leonardo DiCaprio y Barbie. ¿Sí? Que él se hace multimillonario porque empieza a vender acciones de compañías y a nivel de Estados Unidos empieza a embaucar un montón de gente, pero él recibía dinero de la gente, ganaba su ganancia o su comisión sobre el monto que vendía y todos felices hasta que se dieron cuenta que no era así y eso ya lleva a otras complicaciones. Otro tipo de corredor, el corredor de seguros. Mi corredor de seguros tiene mi vehículo con aseguradora general, no, aseguradora universal. Mi seguro médico lo tienen con Seguros Pan American Life y mi seguro de vida lo tienen con el banco GIT Continental o con la aseguradora GIT Continental. Es alguien independiente, él no trabaja para ninguna de estos auxiliares de la banca, ¿sí? De forma exclusiva, pero se encarga de vender servicios de seguro. Dígame, Giancarlo. Sí, solo una consulta ahorita que mencionó el corredor de seguros, pero en el segundo párrafo de este artículo donde dice que sin embargo los preceptos contenidos en este capítulo no son aplicables a las actividades relacionadas con colocación de pólizas de seguros, pues sí excluye a las pólizas de seguro. Es que la figura es la misma, pero ellos se rigen por la ley de aseguradoras y aseguradoras. Sí. Por eso, ¿ya? Gracias. Pero el origen se recuerda de la aplicabilidad del Código de Comercio, que nos decía en el artículo 1 que todas las instituciones se van a regir por el Código de Comercio. Sí. Supletoriamente por el Código Civil. Y si no hay una de esas normas, y se les expliqué en ese momento, como los bancos se rigen por las leyes especiales mercantiles. Por eso Gracias. Lick. Pero la figura es la misma. Es una persona que
puede dedicarse a diversas actividades con diversos principales sin tener un contrato de exclusividad. Ese es el corredor. ¿Sí? Va, ahora vámonos al comisionista. Por favor. Artículo 303. Ingrid Michelle, léame el artículo 303, por favor. Artículo 303. Comisionista. Comisionista es quien por cuenta ajena realiza actividades mercantiles. Muy bien. Ahí quiero que le pongan una palabra después de la ley. Yo sé que no somos el órgano legislativo, pero van a entender por qué es de esa manera. Pónganle impulso propio. A la par, impulso propio. Después de que termina la frase del articulado, pónganle impulso propio. Artículo 303. Comisionista es quien por cuenta ajena realiza actividades mercantiles. Pero para poder ser comisionista, no únicamente debe de ser solo porque sí. Debe de haber una razón por el cual ganarse una comisión. Aquí podríamos entrar en una complicación que nos puede llegar a confundir. Porque si se dan cuenta, el agente, el corredor y el comisionista son muy similares. ¿Sí? Su esencia es traer negocios para el comerciante. ¿Sí o no? Pero hay diferencias. Primero, el comisionista actúa por impulso propio. ¿Ya? Yo no estoy buscando a alguien que sea mi comisionista. El comisionista se acerca para ofrecerme esa negociación mercantil. ¿Ya? Porque él actúa por impulso propio y de forma ajena. Entonces, ustedes han visto que hay gente que le dice, mira, ¿cuánto me das si yo te vendo tu carro? Entonces ustedes dicen, ¿sabes qué? Mi carro vale 25, lo estoy ofreciendo en 30, si te dan 28, yo te doy 3,000 de comisión. ¿Sí? Eso es un comisionista. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el comisionista, como auxiliar del comercio, se ofrece por impulso propio a buscar para el principal estas negociaciones mercantiles. Mira, fíjate que yo tengo una casa en venta. Ah, vaya, ¿cuánto me das si la vendo? Te doy 10,000 quetzales. ¿Cuánto querés? La casa vale 190,000 quetzales. Más los 10,000 quetzales de mi comisión, el precio que hay que ofrecerla es de 200,000. Pero ese precio lo tenés vos. Porque si yo la vendo, ¿sí? Y me dan los 190,000 al ser el principal, ¿ya? No te voy a dar una comisión. Porque la actividad o el negocio lo tiene que concretar el comisionista. ¿Ya? Pregunto. ¿Qué entendieron de estas tres últimas instituciones? Licenciado, perdone, una duda. Entonces el comisionista podría ser como, por decir, el corredor de bienes raíces, porque hace casi lo mismo, ¿no? O sea, él vende una propiedad buscando una comisión, ¿no? No. Gabino. No se le escucha.
Ingrid. Sí, licenciado, a mí me surge la misma duda que la compañera. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre los corredores de bienes raíces y los comisionistas? Va. ¿Pueden ver lo que les estoy proyectando? Sí, licenciado. Va, miren, pues, primero, estos son los auxiliares del comercio. El factor debemos de saber que es exclusivamente gerentes, subgerentes, jefes de departamento de la empresa, directivos o administradores. Con el factor todos estamos entendidos, ¿verdad? ¿Sí? Va. Lo siguiente es el dependiente. Para identificar al dependiente es porque tiene la representación aparente del principal. O sea que la cajera que les hace a ustedes jetas en cualquier banco es la representante aparente del dueño del banco. Fácil. ¿Ya? Por ejemplo, vámonos al ámbito público. ¿Quién ha ido al IX? Así como son los de la junta directiva del IX, así son los que atienden. Fácil. Por eso es una representación aparente. ¿Ya? Agentes de comercio. Ya vimos que hay dependientes e independientes. Los dependientes están ligados a través de un contrato, ¿sí? Con el principal. Mientras que el independiente tiene su propia empresa y puede celebrar contratos con diversos principales. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Lic. El corredor puede llegar a ser dependiente o independiente, eso se me olvidó explicarles, a través de un contrato laboral para la exclusividad o a través de una relación contractual para exclusividad, o bien de forma independiente. Y el comisionista, que como vimos es el que actúa de impulso propio o eventualidad. Va. Primer diferencia. ¿Por qué el comisionista no es igual que el corredor? Porque el comisionista actúa de impulso propio, o sea, él se va a ofrecer y no es habitual, es esporádico. ¿Ya? Mientras que el corredor es habitual su actividad comercial. ¿Me entienden esa diferencia? ¿Ya? El comisionista aparece cada vez que ve una oportunidad de negocio mercantil, mientras que el corredor se dedica a eso. Yo soy corredor de bienes raíces, ¿ya? Yo soy corredor de seguros. Yo soy corredor de la bolsa de valores. Mientras que el comisionista ve una casa que puede llegar a vender y sobre eso le gana el pistillo. ¿Sí? Así como puedo ofrecer una casa, puedo ofrecer ayudar a buscar un repuesto a cambio de recibir una comisión. Pero la actividad no es habitual, porque hoy usted puede ser comisionista de vender la casa. Mañana le dicen, mira, te doy comisión si me encontrás a mi chucho. O mira, mañana te doy comisión si me agarras a mi marido siendo infiel. Porque hay servicios, ¿ya? O mira, mañana te doy comisión, créate un perfil falso de Facebook o de Instagram y echarle los perros al otro o a la otra. Pero no es su actividad habitual. Mientras que el corredor, él se dedica todos los días a esa actividad. Y no es de impulso propio, ¿ya? Es porque es a lo que se dedica, es su profesión. ¿Sí? Mientras que el comisionista es el que se va a ofrecer. Yo te lo vendo, pero me das comisión. Si no, no hago nada. ¿Ok? Licenciado. Espéreme. Alex, Mariela y después Sofía. Buenas noches, Lic. Noches. Con respecto al comisionista, tengo dudas si es a lo que muchas veces se le llama vendedor freelance.
un freelance. No, porque al final de cuentas no hay nada que lo pueda englobar como tal. Hay freelance que trabajan bajo encargo, pero esa es su actividad. Por ejemplo, un diseñador freelance, él trabaja en diseño, no puede ser como comisionista, él le trabaja como tal. Él podría englobar en la calidad que no es comerciante porque ejerce su profesión de manera liberal. ¿Ya? Mariela. Sí, licenciado, buenas noches. Mi pregunta es, en el corredor dice que es independiente, pero acá, ¿cómo sería él su forma de ganar? Porque yo tengo claro que el comisionista es, a mí me ponen un precio y al final yo gano lo que yo quiero ganar. O sea, ¿cómo es mi astucia para vender el producto, se podría decir? Entonces, acá en el corredor, si él es independiente, ¿cómo es que él, la forma de ganar? O sea, su lucro. El corredor puede ser dependiente, relación contractual, por ejemplo, corredor de seguros GIT, él solo va a vender seguros y productos de la aseguradora de GIT, ¿sí? Y como tal, va a generar de independiente, ¿sí? A GIT, a BI, pero eso va a ser una remuneración lucrativa, no va a ser una ganancia, ¿ya? Usted puede obtener un monto dinerario de forma como ganancia, como una remuneración, como el pago, como una contraprestación o como un servicio. Entonces, aunque muchas veces en el coloquio usamos sinónimos, todas estas palabras sí tienen distintos rubros. Por ejemplo, ustedes saben que la persona que enfrenta un proceso penal tiene diversos nombres. ¿Ya? Sí, sí. Cuando agarran al que cometió o al que presumen, ¿ya? Que cometió un hecho delictivo, se le puede denominar como endilgado, ¿ya? O sindicado. Al momento de comparecer ante un juez, para que se dicte un acto conclusivo, va a ser procesado. Al momento de que pase esa fase, es acusado. Después va a ser condenado y después va a ser reo cuando esté cumpliendo su sentencia. ¿Sí? Entonces, no porque usemos la misma palabra ganancias, es lo mismo que retribución. ¿Ya? O sea, hay diferencia en cada uno de esos. A ver, Sofía. Licenciado, con lo que puso usted ahí con impulso propio, podríamos decir también que es el interesado, el comisionista. Sí, o sea, a ver, ¿cómo sabe usted que usted tiene un impulso propio? Por algún interés. Va. Ok. ¿Alguna duda? Disculpe, licenciado, ¿me podría repetir lo que había dicho a los factores? De los factores, ¿cómo así? Ajá, cuando usted nos explicó Hablé la diapositiva, de varias cosas. cuando nos habló de la diapositiva que nos está presentando, usted habló de los factores y de las que nos hacen caras en los bancos. Ahí me perdí. Que son dependientes, las que hacen caras en los bancos, porque tienen la representación aparente del comerciante o del principal. Ah, muy bien, pero esas serían dependientes. Dependientes, ajá, porque tienen representación aparente del principal o del comerciante. Ah, muy bien. Los factores solo son gerentes, subgerentes, jefes, todos los que tienen a cargo la dirección de la empresa sin ser comerciantes. Ah, muy bien. ¿Vieron Gracias, que están licenciado. fáciles? Sí, gracias, licenciado. Muy bien, ya que ya me los entendieron, tienen que estudiar del artículo 263
al artículo 331. Ahí está todo lo que hace cada uno de los auxiliares del comercio. 331 dijo, disculpe. 263 al 331. Gracias. Y de ahí necesito que me saquen como tarea, primero, la definición de cada uno de los auxiliares del comercio. Los voy poniendo en el chat para que después me digan, ¿y qué pasó? Vamos a ver. La tarea es leer del artículo 263 al 331 del COCO, que es Código de Comercio, y desarrollar 1. El concepto de cada auxiliar del comercio. 2. Formas en que se pueden constituir. 3. Obligaciones, facultades y derechos. 4. Representación aparente del principal. Y 5. Formas de finalización del cargo de auxiliar del comercio de cada uno de los mismos. O sea, ¿cómo finaliza ser dependiente? ¿Cómo finaliza ser factor, ser corredor, ser comisionista? Todo eso está del artículo 263 al 331. ¿Alguna duda? Y tienen para subirla hasta el día domingo a mediodía. ¿Oyeron? Porque creo que el lunes va a haber puente y martes es 15, entonces tienen tiempo. Ahorita les voy a crear el Classroom para que puedan subir su tarea. Denme un segundo, solo estoy creando el Classroom. ¿Qué fecha es este domingo ustedes? 13, ¿verdad? Voy. Sí, licenciado, es 13. Muy bien. Ya está creada su tarea. ¿Quién me está levantando la manilla? Luis, dígame. Disculpe, licenciado, en el numeral 4, representación aparente del principal. ¿Cómo pudiéramos darlo o encuadrarlo en cada uno de estos aspectos? Ahí establecen, por ejemplo, los factores tienen la representación aparente porque ligan directamente al principal. O sea que la negociación que haga el gerente, sí o sí, va a ligar a la sociedad mercantil, al comerciante individual. Esa es representación aparente. Porque representan aparentemente a quien los contrató. Es eso. Va. Pregunto, ¿leyeron su ley de atención al consumidor y usuario? ¿O leyeron su ley de DIACO? Estudienla, porque viene en el examen. Les reitero, ya ahí tienen los videos, estúdienlos, porque todo lo que les he dado viene en el examen. Y desde ya les digo, empiecen a buscar un acta constitutiva de una sociedad mercantil, un acta constitutiva, o más bien dicho, un contrato de sociedad mercantil, donde se constituyó, un contrato de sociedad colectiva,
donde se constituyó el contrato de sociedad colectiva y un contrato de sociedad de responsabilidad limitada. Lo estoy diciendo el 9 de agosto del 2023 y queda registro en el canal de Juanito en YouTube. Licenciado, disculpe, ¿cuál ¿Qué manda? fue la segunda que mencionó? Colectiva, sociedad colectiva. Como que son las más comunes, ¿verdad, Link? Sí, porque al momento en que ustedes salgan al graduarse de abogados y notarios, son las que más les pueden llegar a pedir. Por eso necesito que las empiecen a investigar, porque las van a tener que hacer, ¿ya? Okay. Y ojo, no usen la misma minuta todos. Sí, son 3, Aurora. A ver, Luis, ahorita les voy a explicar por qué. Dígame. Licenciado, fíjese que atendiendo a lo que usted había indicado anteriormente, bajo la última reforma de las diferentes tipos de sociedades, indicó de que el acta constitutiva de sociedad tenía que ser meramente específica según el ramo o según la especialidad del negocio que se vaya a dedicar. Sin embargo, yo tengo 1 o 2 actas ahí, pero son meramente extensivas, entonces no sé si se pudieran utilizar. Inclusive esas actas... Espérese. ¿Cómo así actas? Bueno, usted acaba de... Bueno, en este caso sí sería Yo una acabo de escritura. pedir, Perdón. Yo acabo de pedir el contrato de constitución de sociedad. Yo me equivoqué. O sea, ¿cómo les digo? En la práctica van a ver que de repente les van a decir, su colega les va a decir, mira, tenés un oral de alimentos, pásamelo. Les están pidiendo como tal. Nosotros decimos acta constitutiva, pero realmente es un contrato de sociedad, ¿sí? Anónima. Tienen que buscar un contrato de sociedad colectiva y un contrato de sociedad de responsabilidad limitada, porque son las sociedades que más se llegan a utilizar, ya que el contrato de sociedad de emprendimiento, esa se abre a través de vía electrónica. Ahí ya no hay que hacer escritura constitutiva. Es la excepción al contrato real y registrable de las sociedades mercantiles. Y es con la adhesión que se hizo en estas reformas. ¿Ya? Entonces, solo explíqueme por qué acta extensiva. Eso tengo duda. Perdón. Es que yo tengo ahí un formato de una escritura constitutiva de sociedad anónima. Va. Pero esta indica, según el objeto de la misma, va a ser de A, B, C, D y tantas que sean posibles. Entonces usted me está hablando de el objeto que va a constituir la razón social a lo que se va a dedicar. Esos son otros 20 pesos. Ahí puede ser amplio, no tenga pena. O solo deje un objeto, ¿ya? Les voy a dar un consejo. Yo entiendo que por facilidad muchas veces lo que hacemos es, pásenme quien ya tenga uno y usemos el ejemplo de eso. Les voy a contar un caso. Hace 2 años, en Derecho Notarial 3, Jurisdicción Voluntaria, los puse a realizar un acta de requerimiento. De los casi 300, porque ustedes saben que, miren, en nuestra clase hay 200, están conectados 98. Ojo, esos 98, por eso les digo que prendan sus cámaras, porque yo sí tengo, pues, cierta estima a las personas que por lo menos cumplen con las reglas de la asistencia a las clases. Así como ustedes, esa vez, en el examen parcial, venía a realizar el acta de requerimiento de cualquier proceso de jurisdicción voluntaria. Casi de 300 alumnos, 143 hicieron la misma acta, ¿ya? Muchos, el 70% usó los nombres invertidos, no importa, pero el 100% cometió un error, el mismo error de quien les mandó el machote, la minuta, el formato, porque nadie firmó el acta de requerimiento como requirente, y eso en el ejercicio notarial podría llegar a ser constitutivo de delito. Entonces, 143 tuvieron 0. ¿Ya?
Se los digo no con el ánimo de entorpecerles como tal lo que tienen que hacer. Se los digo con el ánimo de que traten de buscar por sus medios y no usen la misma, porque yo sí me tomo el tiempo de leer cada una de las tareas que les dejo. Y hay ciertos requisitos que tanto el Código de Notariado, el Código Civil, cuando hablamos de contratos, el Código Mercantil, cuando hablamos de los contratos de sociedad, y el Código de Notariado en relación al fraccionamiento de instrumentos públicos, que si ese machote que ustedes tienen está malo, por consecuencia, todo va a estar malo. ¿Ya? Y creo que ahorita ya llevan notariado 1, ¿verdad? 2. Va. Entonces ya saben que la función del notario, aunque hay libertad de redacción, es englobarlo a los requisitos legales que contiene el artículo 29 y el resto de la normativa notarial. Entonces solo se los dejo como ejemplo de que si van a usar algo y está malo y sobre esa línea se van a ir todos van a tener 0. A ver, Carla. Buenas noches, licenciado. La tarea para el domingo es a mano. Sí, todas mis tareas son a mano con letra legible porque ya vieron que la letra de mi factura, pura lata. Por eso les digo, háganlo. Y ¿saben algo? Espérense que no lleven notariado 4 en vivo y a todo color, porque ahí van a tener que faccionar por lo menos un prontuario de todos los instrumentos públicos, a mano. Es que eso van a hacer en la calle. Así de fácil. ¿Ya? Luis. No se le escucha. Alex. Gracias, Lick. Al respecto de la tarea, no todos los artículos van a tener relación con lo que usted nos pidió, solo ponemos los más importantes. Tiene que sacar de todas las instituciones lo que le pedí y todo está en la ley. Todo. Ok, en tamaño oficio y siempre escaneado. Siempre. Letra molde, ya, legible. Aurora. Buenas noches, licenciado. Yo anoté acta constitutiva de una sociedad mercantil, pero no es así. El nombre es contrato constitutivo de una sociedad mercantil. Todo es contrato y contrato de sociedad mercantil de una sociedad colectiva. Ese, yo lo voy a anotar aquí. Está bien, gracias, mamá. Muy bien. No habiendo nada más que hablar, se levanta la sesión. ¿Oyeron? ¿Qué pasó, Juan? Vic, solo una molestia ahí, solo confirmando. ¿Me da permiso de subir sus videos? Si ya hasta le pusieron a alguien que no importa, una vez yo subo algo a la red, ya todo es público, es falso, señores. Yo si no doy mi consentimiento y ustedes lo hacen, yo puedo tomar acciones legales. Pero hágalo, Juan. Ya le dije desde la última clase. Ya, sin pena. Gracias. Gracias. Vamos a entrar a ver la negociación en e-commerce para que por lo menos se les quite eso de bruto, pensando que todo lo que se sube en algo privado, que es la clase, es público. ¿Ya? Papi, Dios. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Que descanse.